o en algún... Ahí está, estamos grabando. Estamos acostumbrados a recibir invitados, escucharlos, o hacer con Estela la lectura que hacemos siempre de 1000 mesetas o Antiedipo a 2 voces, y hacer los comentarios. Y en esta oportunidad es como que estamos sin ninguna propuesta, más allá de que a partir de Marco Antonio Macías, que que está entrando, que su exposición había concitado efectos a partir del tema que él había tomado, de lo que él dijo, y que esa intensidad que nos parecía se mantenía, que se mantenía, nos parecía que el tema del goce era interesante para poderlo conversar. Hola a todos. Hola Graciela. Hola, para poderlo conversar y hacer esta noche, la bella también, bueno, buenas noches, y hacer aquí entonces un diálogo, pero sin invitado, y sin nada preparado a priori. Todos somos invitados. Bueno, Estela me corrige bien. Hoy somos todos invitados. Estamos hoy todos, hablamos, claro, con la posibilidad de poder decir algo, y quien tenga ganas de decir. El tema que nos convoca es el goce, los goces, etc. Entonces, simplemente como para empezar este banquete, antes de empezar a tomar vino, o si ustedes quieren también compartir con ustedes una suerte de picada, aquí en Argentina una picada es una suerte de comer un poquito de cada cosa, empezaría a preguntarnos, bueno, si fuéramos como en un helicóptero bajando y viendo de entrada todo lo general, sin entrar a lo particular, ¿qué es el goce? Y tratando de hacer, no sé si será posible, tratando de hacer una suerte de olvido de lo que hemos leído y pensarlo desde la vida cotidiana. ¿Qué es el goce? ¿Es igual que el placer? ¿Encontramos en las vidas, en lo que sentimos, en lo que experimentamos, alguna diferencia? ¿Encontramos en la clínica, entre comillas, que escuchamos, alguna diferencia entre goce, placer, deseo? Cuántas cosas que nos va poniendo. ¿Es necesario hacer un distingo? Bueno, como para hacer el giro de compartir con ustedes, eh, lo que me viene al espíritu, lo que me viene a la cabeza es, cuando uno había leído estas cuestiones de, por ejemplo, beneficio primario del síntoma, beneficio secundario del síntoma. Si quieren, desde lo que podría ser un paradigma, si me permiten, freudiano, de una lectura de Freud. ¿Por qué es que Freud piensa que hay algo del orden de un beneficio del enfermar? Pero incluso intentando hasta donde podamos dejar a Freud no va a ser posible. Sabemos que lo que uno quiere quitar vuelve a veces con más fuerza. Pero quienes tenemos hijos, ahora nietos, cuando se enferman, ese lugar que tienen, que permite ser centro, que Freud pensaba entonces, hay algo de un beneficio secundario, y luego de un beneficio primario, que quizás tenga más que ver con algo del orden de un oxímoron, que podría presentar como las satisfacciones del padecer. ¿Es que es posible que uno se satisfaga padeciendo? ¿Es que el padecer puede traer algún tipo de placer, pero por la vía del displacer? ¿Es allí donde se vuelve necesario hablar de goce? ¿Es allí donde a partir de estas nociones podemos pensar el placer como algo que cae súbitamente? Y que entonces identificamos esa caída de la atención como el placer mismo. Pero al mismo tiempo, ¿será el goce lo que carga los acumuladores? Lo que da esa fuerza. En algún momento, recuerdo ahora, Freud decía, bueno, pero solo cuando hay promesa de descarga puede ser ese goce placentero. Sube y cae. Pero cae el goce o se sigue manteniendo. Entonces, con estas, digamos, breves palabras, quisiera empezar a escucharlos a ustedes, a empezar, como dijo Estela recién, todos son invitados, y empezar a ir poniendo en esta picada lo que vamos pensando, lo que se nos ocurre, pero sin ningún tipo de exégesis, es decir, sin tomarnos como sabios. Entonces, ¿qué es el goce? ¿Qué es el placer? Algo de lo que recién dije respecto de Freud. ¿Aporta? Claro, finalmente, en nuestras clínicas de todos los días. Así que los escucho.
Marco Antonio. El micrófono, Marco Antonio, ¿no? Ahora sí. Yo comentaba la vez pasada, a propósito de este asunto entre placer y goce, que había hecho ese rastreo, ¿no? Del que hice referencia en la obra de Lacan, mucho tomado por el punto en donde incluso hasta el seminario del reverso del psicoanálisis llega a decir que el goce es un camino hacia la muerte. Y a partir de ahí, yo trataba de ver este asunto en la clínica cotidiana y en la vida cotidiana como este ser tomado por la pulsión de muerte que lleva ese camino hacia la muerte y que da para maltratar o ser maltratado. Pero antes de continuar con ese punto, yo les leía esta parte, ahorita que esta es la pregunta sobre placer y goce, en donde les leía esto. Los placeres se dicen y se viven en plural. El goce se escribe en singular. Los placeres presentan cualidades y tonalidades diferentes. Conocen variaciones, gradaciones, grados de intensidad. El goce se presenta masivo, en un bloque, absoluto, infinito, único y sin resto. Los placeres son posibles, se prueban y pueden decirse con un lujo de metáforas. El goce no se puede decir, y ya hablamos la vez pasada de esto de lo imposible de decir, porque además implica el desvanecimiento del sujeto. Placer y goce no se recubren, no son sin relación. Y decía yo más adelante, el goce es un imposible a decir y a vivir. No es más que un término inalcanzable, el punto de una exigencia que no puede ser colmada de otra manera que sobre el modo mortal. Su eventual logro no puede más que dar marcha atrás que en su contrario y desembocar sobre el desvanecimiento del sujeto, el dolor, la locura, el mal absoluto, la destrucción, la gasolina al fuego. Bien, eso es lo que quería leer. Ahora, lo que... Marco Antonio, ¿esto que lees, de dónde lo sacas? Les decía que había retomado unas citas de Ferdinand Scherrer en un artículo de SEM que se llama La fuga o las paradojas del goce, reflexiones a propósito del goce en el trayecto de la enseñanza de Lacan, en donde Ferdinand Scherrer comenta un libro en donde hicieron un rastreo exhaustivo estos autores que les comentaba, Jean-Marie Jadan, y ahorita, no, bueno, ahora les paso el nombre de un texto que ellos publicaron, y a propósito de ese texto, él hace este artículo haciendo esos comentarios de cómo no se puede ceñir, y lo que se discutía la vez pasada, tal vez ni siquiera decir que es un concepto, algo ahí para hablar, ¿no? Pero a mí lo que me llamó la atención es que yo les decía que yo en el rastreo había tomado ese sesgo que comentaba en un inicio, pero que al llegar a la conferencia de la tercera que da en Roma y luego en los últimos seminarios donde aborda la topología, me hacía una observación Rodrigo Toscano en que me decía, es que lo previo a esto, como si fuera Freud, y Lacan es hasta este momento, casi a partir de la tercera y del RCI, y como todo lo otro se podría decir, es un Lacan muy pegado a Freud, que está hablando desde Freud. Y entonces yo ahí dije, bueno, pues entonces yo apenas voy a empezar nuevamente a retomar RCI, los últimos seminarios desde la topología y la tercera para ver, bueno, con esto del goce otro y el goce fálico, cómo eso ya da más cuenta directamente de Lacan. Sin embargo, independientemente de Lacan o Freud, lo que yo tomaba sobre el goce o con lo que me quedaba es esto de cómo en la vida cotidiana y en la clínica uno ve este asunto del maltrato, del querer aniquilar al otro, de este exceso de odio, que yo de pronto cuando me decían, es que como si tuviera un carácter psicopatológico como lo estás manejando y de enjuiciar a alguien, no me interesa enjuiciar a nadie, no me interesaba enjuiciar a Herculina, pero sí decirle a Alicia que tengo como 20 citas ya localizadas en donde hay esas cuestiones eróticas, que no es nada más el abracito de una noche, pero bueno, ya no me meto ahorita con Herculina. Pero por ejemplo, cuando yo escuchaba a una persona que decía cómo su hija era vista como muy bonita porque era igualita que su suegra, y siempre ensalzaban eso hasta que llegó un momento en que el odio hacia esta niña se manifestó en colocar la cuna
al lado de un cortinero, y en donde la niñita, cuando la mamá sube a tender la ropa, ya cuando baja, está ahorcada muerta, porque ya había otro niñito, la niñita tenía 1 año y medio, el niñito 2 años y medio, ya no sabía si la niñita colocó el cortinero o el hermanito le ayudó a colocarla, pero que uno diría, bueno, ¿a quién se le ocurre colocar una cuna al lado? Cuando hice la investigación sobre las muertes de niños por accidente y suicidio en el estado de Querétaro, pues podría haber una gama enorme de casos, de situaciones de personas en donde se veía este exceso de odio. Yo no sé si recuerdan o vieron alguna vez la película de El Club de la Buena Estrella. Marco, solo una cuestión, porque me es un poco difícil A ver. yendo ya así. ¿Por qué pensar que el odio es goce? Bueno, yo te voy a decir... Este pasaje, este primer pasaje... Me permite, Patricia, hago de coordinador como para que no se nos vaya en esto que es difícil con una computadora. Pero me parece... este punto me parece importante. Acá había una pregunta que está aportando ahí Patricia, de lo que estás diciendo Marco Antonio. ¿Es que el odio forma parte para vos o tiene que ver con el goce? ¿Pasa por ese lugar? Yo, a propósito de la pregunta que hace Patricia, me quedo pensando cuando llega a decir Lacan que el goce es un camino hacia la muerte, y en donde se pone en juego muchas veces ese maltrato, tanto a los demás como hacia sí mismo. Híjole, pues llego a pensar, ahorita a propósito de la pregunta de Patricia, que a veces cuando alguien está tomado por un odio excesivo, pues puede llevarlo a la muerte, en el sentido de incluso darle muerte a alguien. No sé, me imaginaba, por ejemplo, que está tu hijito y que llega alguien a propósito que dice, pues fíjate que tengo COVID y ahí te va para tu hijito, y le tose a tu hijito, ¿no? O a un nietecito. ¿Cuál sería la respuesta ante ello, no? O alguien que... Tren de dialogar, Marco Antonio, ¿no? ¿Ande? No, en tren de dialogar, digo, de hacer un... Sí. ¿Y no crees que también el amor puede producir muerte? Sí. Por eso precisamente mostraba yo ese sinusoide entre el odio y el amor, que yo les decía y que también se preguntaba si ese odio, enamoramiento, podría dar lugar para articularlo con el goce. Porque veíamos en ese sinusoide muy pegadito el odio y el amor, pero yo les decía que podría haber momentos en que el odio podría exagerarse, lo mismo que ese exceso de amor, y que puede llevar a ¿Qué me parece? Eso es ahorita lo que yo podría decir y que se me ocurrió, pero que bueno, me queda esta pregunta en relación con el odio, si estaría articulado al goce, pero o sea, a veces el hecho de que una persona se ponga a disposición para ser maltratado, o pensé en el suicida, que en ocasiones en algunas personas puede ser un exceso de agresividad su acto suicida. Vamos a tomar, Marco Antonio, que le pega a varios. Y a pensarlo, si te parece, antes de pasar. Sí, claro. Creo que Graciela también había pedido decir algo. A veces me parece que cuando hablamos de Lacan, no sé por qué, quizás nos olvidamos de Freud. Y a veces viene bien refrescar Freud, me parece. Me da la impresión que en Lacan el dualismo pulsional que uno encuentra en Freud no está tan presente o directamente no está presente. Me parece que en Lacan habría como una, digo una barbaridad, pero estamos acá entre amigos, como que habría una preeminencia de la pulsión de muerte. A contrario sensu, en Freud, habría un equilibrio entre pulsión de muerte y pulsión de vida, y por eso Freud tiene que inventar la cuestión de la fusión pulsional, donde vos tenés pulsión de vida y pulsión de muerte, que en cierta forma una frena a la otra. Esto por un lado, y ya paso a Graciela y después a Patricia. Al mismo tiempo, si fuéramos al Freud, uno tendría que contarle a un amigo, che, ¿qué es esto del inconsciente? ¿Qué es esto del placer? Me parece que el esquema freudiano primario era que lo que es placentero para el sistema consciente, estoy hablando acá de la primera tópica freudiana, lo que es placentero para el sistema, inconsciente, no lo es para el sistema consciente. Es decir, que la división que propone del aparato anímico Freud
plantea como inscripciones distintas. En un sistema se inscribiría, claro, como placer, y en otro como displacer. Por esto que Freud dice, si no quedarían por fuera las manifestaciones del sadismo, el masoquismo, etc. Entonces me parece que incorporar este debate que estamos dando, no solo con vos, Marco Antonio, sino entre todos nosotros, el debate entre amigos, ¿no? De poder que no necesariamente el odio y el goce llevan a la muerte. Quizás también el amor pueda llevar a la muerte, y quizás la muerte sea pensada en términos distintos de aquello que es la desaparición del acto agresivo. Pero me callo acá y después sigo hablando. Está Graciela y después Patricia. Graciela Graham. Bueno, en principio, Patricia, siempre estamos ahí haciendo tándem, porque yo iba a decir lo mismo respecto del odio. No ubico el odio en el lugar del goce. Más bien lo ubico como una de las tres pasiones del ser, como dice Lacan, o como la enamoración o el odio enamoración, o no sé cómo se traduce, donde tampoco aparece en el sentido de la pulsión de muerte, o no sé si aparece en el sentido de la pulsión de muerte, pero sí es el amor es una de las formas del amor de transferencia, ¿no? Por el otro lado, acuerdo con Eduardo en casi todo, en todo lo que dijo, y es cierto que hay algo que Lacan no apoya de Freud, que es la ambivalencia, ¿no? Lacan no apoya la ambivalencia. Pero bueno, esto de aspecto a lo que, claro, esto de acuerdo a lo que se dijo antes. Pero yo pensaba que hay goces y goces. Ya eso de que el goce es uno solo es complicado. En principio, ¿no? Ay, Jesús me hace así. Hay goces y goces. Y justamente, por ejemplo, se habla del goce sexual. Sí. ¿No? El momento del acto sexual es un momento de goce. Se la llama la petite mort, la pequeña muerte. Ahora, ¿de qué muerte hablamos allí? Entonces, hay goces y goces. Está el goce fálico, que no es el goce del otro. Hay goces y goces. Entonces, hablar ya del goce es un despelote. Ahora, por el otro lado, también me interesó la pregunta de Eduardo, ¿no? ¿Qué nos pasa con esto en la clínica? Y yo justamente hace 2 minutos, o 20, vengo de supervisar algo que es un analista que dice que se enojó, que ya no aguantó más, que se enojó con alguien, una paciente, lo decimos acá, igual no estoy hablando de nadie, ni estoy diciendo ninguna infidencia, es generalizado, que en un momento se sintió tan impotente ella que se terminó enojada con la paciente, porque esa paciente defendía su sufrimiento de una manera a lo largo de los años, y que ella se sintió que no podía hacer nada con ese goce. ¿No? Entonces, ahí uno puede diferenciar bien qué le pasa a alguien en la clínica cuando defiende su goce como a sí mismo, ¿no? Como nada me sacará este sufrimiento, porque este sufrimiento me hace gozar. Claro, claro. Y eso produce una impotencia en el otro. En el analista, en la mamá que le dice a la niñita, pero ¿por qué estás tan mal? ¿Por qué sufrís tanto si te doy todo? Por ejemplo, para hablar de la vida cotidiana. Y de ese goce del sufrimiento, que no es placer, pero no es placer en el sentido doctrinal del término. Uno diferencia goce y placer en el sentido doctrinal, pero uno podría decir en una forma más lata, menos doctrinal, menos teórica, que hay un placer en ese goce. Claro, porque decía hay un por la vía disfrute. del placer.
Y me parece que es una de las cosas más importantes que hacemos los analistas, ¿no? Es una de las tareas del análisis. Tiene que ver con qué se hace con ese goce. Bueno, eso decía. Bueno, creo que está Patricia y después Jesús, creo, que levantó la mano. Corríjame si me salteó alguno, ¿eh? Sí, sí. Solo dos cosas que me saltaron también de lo que iba planteando Marco. En el sentido justo del tema de la pulsión de muerte, porque quizás siendo ahí sí muy doctrinaria y muy concreta en cómo lo va localizando Freud, ¿no? Es decir, yo no podría hacer el pasaje tan rápido de decir que la pulsión de muerte es muerte, muerte real, orgánica, ¿no? Es decir, ese pasaje tan de lo que va diciendo Freud, a decir es tema de muerte, o incluso una palabra que no apareció en lo que está relatando Marco, pero tema de asesinato, por ejemplo, ¿no? Entonces pensaba cómo Freud había comenzado armando esto, por lo pronto con el tema de la inercia. De eso me acordaba, desde la reunión que presentó Marco, me acordaba de eso, ¿no? Este tema de la inercia y justamente de el movimiento o la inercia, nada lo podría parar si no se topa con algo, ¿no? Es un poco como lo va figurando Freud, ¿no? Ese principio de inercia, donde ese movimiento nada lo podría detener. Y en esa perspectiva me acordé de que leí en uno de los textos de Alush, ustedes se van a acordar, que a propósito del goce, él dice, no, es que el goce se doma. El goce se doma. Y entonces, claro, que eso me hacía aparecer, pues, todas estas otras ideas haciendo cortes, ahí sí pensando en un Lacan en cortes. Un Lacan que avanza el tema del goce desde la perspectiva del derecho, por ejemplo. Y entonces aparece toda esta idea muy hegeliana del derecho como una, ¿cómo dice Lacan? Y lo dice entrando, me parece en Ancor, ¿no, Jesús? Donde dice que el derecho es la regulación de los goces. En realidad, el derecho es eso, una regulación de goces. ¿No? Esa es toda una idea muy hegeliana, pero viene bien, ¿no? En el sentido de, vuelve a aparecer esta idea del goce, ley, se doma, se le pone alto, ¿no? Y eso es por un lado, pensé. Y el otro, que eso a mí me hacía pensar otras maneras que no precisamente dejar al goce tan imposible, ¿no? Tan en el real, ¿no? Ese real del imposible, ¿no? Porque hay goces que se detienen con la ley, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O se regulan. Y eso pensé, y la otra cuestión que también pensaba, que es el tema de la intensificación, ¿no? Pero ya no quisiera hablar más porque está todo el tema del cuerpo al mismo tiempo, ¿no? Sí, Luego no. digo más. Si uno va poniendo todas las fichas, claro, empieza a conformarse ese cuerpo. Jesús, creo que habías levantado la mano. Sí, la había levantado. Sí, Pati, es en Ancor donde habla de que el derecho es el encargado de regular el goce, de domeñar, usa esa palabra, domeñar, dominar el goce, ¿no? Frenar al goce, dominarlo. Y por otro lado, concuerdo plenamente con Graciela cuando señala la pertinencia que me parece atinadísima de no singularizar el goce. No hablar de el goce ni de un goce. Yo recuerdo, creo que fue, a lo mejor te acuerdas, Patricia, el último seminario que dio Guy Le Goffin en México empezó con esta frase. ¿Qué es el goce? El goce es el nombre de un problema. Es bien fuerte eso, ¿no? Porque, ¿qué piensa uno de qué es el goce? ¿Es un concepto? No, no es un concepto. Es una perspectiva teórica. ¿Qué es el goce?
porque efectivamente, como dice Graciela, si se piensa en los goces, son un montón de cosas diferentes. Un montón de cosas diferentes. El goce del cuerpo, el goce del otro, el goce fálico, el goce místico, el goce de la mujer, el ancor, todo esto son goces de diferente índole, o que se pueden ser, que son contemplados desde perspectivas diferentes, que no se puede singularizar el goce. Y yo creo que, digo, como estamos todos para hablar, por lo que ha suscitado el trabajo de Marco Antonio, pues hablaré de lo que a mí me suscitó la ocasión en la que él habló del goce y lo que comentó ahorita, que es la ausencia de la mención al goce del cuerpo, que está en Ancor. La última vez que hablamos un poco de esto, yo terminé diciendo una especie conste que digo especie y pongo comillas además, de definición de Lacan del goce, del cuerpo, perdón, como sustancia gozante. Y eso no es cualquier cosa, hablar del cuerpo como una sustancia gozante. Eso ocurre en la tercera sesión de Ancor. Y ocurre, Una perdón. cosita, Jesús, nada más. Encore, en francés, escucha en cuerpo. Se pierde en castellano al traducirlo como aún, o más todavía, como se traducía creo que en portugués. Pero encore, hay ya en el título el cuerpo en juego. Sí, es una homofonía Es una completamente. homofonía. El ancor del aún todavía otra vez, con el ancor en el cuerpo, en cuerpo. Jesús, Habla una cuestión. Esto de la sustancia, el cuerpo, son la única sustancia, es el cuerpo, ¿no? La única sustancia gozante es el cuerpo, comienza en el seminario anterior. Está dicho en una de las sesiones de Lenon Duper con relación a la topología, ¿eh? Pero ahí es donde enuncia esto, en Sí, principio. pero aquí en Ancor a lo que voy es a que hay un desarrollo muy interesante que le permite llegar a Lacan a hablar de la sustancia, del cuerpo como sustancia gozante. En la primera, esto ocurre en la tercera sesión del seminario Ancor, pero hay que hacer el recorrido desde la primera sesión y la segunda, que no va a mencionar al cuerpo como sustancia gozante, pero es el camino que lleva a Lacan a hablar del cuerpo como sustancia gozante, perdón, híjole, qué lapsus, ¿verdad? Cuerpo deseante, cuerpo gozante. Sí, hay una relación ahí que tendríamos también que plantear qué relación puede haber entre deseo, goce, amor, placer, y hacemos una tétrada infernal ahí que nos podemos pasar 2 años hablando de eso, ¿no? Pero en fin, el recorrido que hace Lacan en Ancor parte en la primera sesión, Lacan, de hablar de la compacidad. La compacidad, que es un término topológico, y para ello invita, bastante complejo, invita a hablar a este filósofo de la ciencia, Recanati. Se acordarán ustedes de Recanati, que es endiabladamente difícil la intervención que él tiene. Utiliza cualquier cantidad de conceptos tomados de esta famosa lógica de Port-Royal, y tan impresionado queda Lacan con esa presentación de la lógica de Port-Royal para hablar de la compacidad en la topología, que Lacan le da la palabra a toda la segunda sesión del seminario Ancor, otra vez a Recanati. Y Recanati, ahí, en esa segunda sesión de Ancor, va a hablar específicamente de las sustancias, y en particular de las sustancias en Descartes, de los diferentes tipos de sustancias que hay en Descartes. Recanati, en la segunda sesión, que Lacan le da la palabra el 99% del tiempo de esa sesión. Prácticamente es una sesión de Recanati. La tercera sesión es cuando Lacan introduce justamente la cuestión del cuerpo como sustancia gozante, planteando que es otro tipo de sustancia a las planteadas por Descartes, que nos ha recordado Recanati en la anterior. Y va a decir que es lo opuesto o lo contrario a ese tipo de sustancia cartesiana que se llama la sustancia pensante.
El cuerpo es una sustancia gozante opuesta a la sustancia pensante, y que lo que define al ser humano viviente, dice Lacan, es precisamente la cualidad de gozar con el cuerpo. Jesús. Es verdad Eso, que Con estaríamos pedazos de cuerpo, como 20 ¿no? años para esto, ¿no? Sí. Con pedazos de cuerpo. Son pedazos, sí, mozo. Pero sí, sí. quería decirle a Con pedazos de cuerpo. sí. Y gozar, pero no solo del cuerpo propio, sino gozar del cuerpo del otro. El otro con minúscula, que va a simbolizar al otro con mayúscula. O encarnar. Y va a encarnar a la encarpación ahí, ¿no? Sí, eso lo llamaría luz encarpación, o Lacan más tarde. Encarpación. Sí, sí, sí. Pero no, en Lanzú, creo que en Lanzú es cuando él dice, se goza, se pone en pedazos el cuerpo del otro para gozarlo. O sea que se goza de los pedazos del cuerpo Sí, del otro. sí, Ahí sí, sí. entramos ya en un debate que nos va a llevar, quizás vamos a tener que verlo en los próximos 20 años, porque si saco la carta del cuerpo sin órganos, tal como se presenta en Anti-Edipo, y luego 1000 mesetas, tenemos para hacernos un festín con todo esto. Porque justamente el cuerpo sin órganos es un cuerpo que se desorganiza, si me permiten, respecto de la lógica del falo, que organiza. Vamos a Freud, organización genital infantil. Allí donde el falo organiza una cierta manera. Pero el cuerpo sin órganos, es un poco lo que está ahí ubicando Graciela y también vos, Jesús, es un cuerpo que se desorganiza y que ya no puede decir mi cuerpo. Y que cuando se encuentra con el cuerpo del otro, hace cuerpos. Cuerpos donde la pequeña muerte que señalaba Graciela es la muerte del yo. Creo que alguna vez Alush, ya que lo estamos nombrando, dijo algo así como, coger es ir a una derrota. ¿Coger es qué? Ir a una derrota. Y esa derrota es la derrota del yo. Es que se desmonta esa unidad. Coger es antinómico a la unidad yoica. Donde hay mucho yo no se puede coger. Justamente por ese exceso de yo. Pero bueno, esto y ya creo que me dirá Estela gente para preguntar. Yo quiero como también rescatar mucho de lo de Freud, porque yo veo una gran lectura de Lacan, y vuelvo a insistir hoy, no sé, me levanté freudiano por ahí, pero hay en Freud, cuando Freud comienza, ¿cómo llega Freud al psicoanálisis? Porque de la neurología se le ocurre escuchar gente. Será la histeria, exactamente. ¿Y qué ponía en juego la histeria? Sino ese cuerpo, vamos a tomar lo que decía antes Patricia, indómito, ese cuerpo que no se quiere domesticar, ese cuerpo que habla, grita, que hace un diálogo, que rompe diálogo. Las crisis histéricas que mostraba Charcot, creo que en la Salpêtrière, ese cuerpo que se tensaba, ¿no? Creo que hay un cuadro donde está él. Ah, bueno, estuvimos ahí, me acota Estela. Sacamos una foto al lado, ¿sí? Donde él hace esas presentaciones brutales de cuerpos que gritan, de cuerpos que se tensionan. No sé si arrima esto de sustancia, pero creo que se le acerca bastante. Es allí donde Freud dice, me meto en este diálogo con eso. No es el placer, que sería descarga. Es una carga que no cesa de cargarse. Muy cercanito, casi al lado de la noción de pulsión. Si Freud tiene que hacer un desplazamiento del instinto por la noción de pulsión, que él decía que era un concepto, acá se tradujo en castellano como concepto básico. Sí, fue una discusión si llamarlo concepto básico, concepto fundante. Luego Seminario 11 rescatará la idea de si el concepto funda, si Lacan hace del fundamento un concepto. Pero esa idea de un concepto extraño, que es la pulsión, que es algo así como una energía que no cesa, que trabaja sin pérdida. Es muy difícil pensar la idea de pulsión. Y creo que en alguna de las metáforas que se daban habitualmente era que no tiene primavera, no tiene verano, no tiene otoño, es una fuerza constante. Que creo, si no recuerdo mal, del alemán decían constante Kraft. Esa fuerza constante, permanente, 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 que es donde me parece Freud va a pescar algo del inconsciente. O sea, que el goce, sea en singular o en plural, yo creo que estoy más cercano del plural,
pero también escucho lo que dijo Marco Antonio, y me parece que el singular vale para la pregunta, el goce, que luego se va a desparramar en los goces, que obviamente son varios y variados. Bueno, me callo para ver si hay alguien más que... Patricia. Patricia. Nada más Sí. una observación a Patricia rápidamente. Patti, dijiste que la cuestión del cuerpo como sustancia gozante lo había planteado Lacan en el seminario anterior, Ancor, y mencionaste los nombres del padre. En todo caso es Upir, porque los nombres del padre... No, antes, perdón. Los nombres del padre es después. Antes, sí. En Le Non-Duper. Es después de Ancor. Después, entonces después, bueno, es un tema de fecha, sí. Pero yo en realidad lo leí ahí. Había trabajado todo el tema del goce. Porque, bueno, cuento un poquito. A mí el tema del cuerpo me habría interesado por muchos años y entonces hice un recorrido tratando de localizar este tema del cuerpo en Lacan. Y por lo pronto, algo que yo localizaba es que podría casi localizar que a cada movimiento conceptuoso importante de Lacan, el cuerpo también se movía en cómo Lacan lo iba hablando, ¿no? Y entonces encontraba 4 lugares, 4 momentos, ¿no? Digamos, en Lacan. Pero eso, tengo la impresión, es una hipótesis también, de que son los movimientos que también hace con respecto al goce, ¿no? Es decir, el cuerpo cuando Lacan lo avanza con el espejo, tiene una idea de goce. Cuando lo avanza cuando avanza el objeto A, que sería como el segundo movimiento, ahí tiene otra idea, ¿no? Y luego, cuando viene la cadena o la topología, ahí tiene otro movimiento. Y entonces me quedé pensando en este tema de la sustancia. Me voy a detener en ese cortecito de qué entiendo yo por sustancia. Porque son cosas que a mí me cuestan trabajo, me han costado mucho trabajo, hasta que me fui a seguirle la pista a Lacan. Cuando él está hablando de la sustancia, está hablando de la sustancia como se habla en la filosofía. Y entonces, así llanamente, ¿qué es la sustancia en la filosofía sino la materialidad? De eso es de lo que se está hablando, ¿no? De la materialidad. La sustancia es la materialidad. Y entonces cuando Lacan empieza a quitar todo el tema de la ontología y todo eso, lo que está quitando es justamente pues toda la famosa usía, ¿no? A toda la idea del sujeto. O sea, le está quitando esa materialidad, ¿no? Que era toda la filosofía tradicional y un cierto torcimiento que se hacía de Descartes. Es así como lo voy más o menos leyendo para poder seguir esta idea de la famosa sustancia, ¿no? Porque justamente de lo que se deshacía Lacan, eso en el seminario del acto es mucho más claro cuando está trabajando directamente a Aristóteles. Y cuando él está discutiendo a Aristóteles vía toda la lógica de la cuantificación y toda esa lógica matemática, ese tema, el tema de la sustancia, el tema de la ontología, ¿no? Para Patricia, entonces, una pregunta por lo que decís, ¿no? Sí, ¿perdón? Una pregunta. Suponete Sí. que un chico que está escuchando acá te dijera, ¿qué es la sustancia? Materialidad. Espera, y no tengas que hacer referencia ni a Lacan, ni a Freud, a nada de lo que uno leyó. ¿Qué es la sustancia? La pura No estoy de materia. acuerdo, Patricia, con que ¿La? sea solo ¿Perdón? materialidad. Bueno, No estoy del todo de acuerdo. no, Me parece digamos, que sería más complejo, pero... hay algo del orden de la esencia también en la no, utilidad claro, aristotélica, que no sí. es solo Entonces digo, esta materia. pregunta, Graciela, de la sustancia sería, ¿sustancia es igual a materia? No, Sí, para mí no. por lo menos en la filosofía es una tradición, ¿no? Es decir, es Para mí no. complejo porque entonces ya dirás, bueno, sí, Aristóteles dice una cosa, quizá Spinoza va a traer otra, ¿no? Sí, pero yo Entonces, tratando de pero ponerme- lo que voy a ir, a ver, lo que Lacan quiero es no rapidísimo. trata las Ya, causas. vamos a tratar de escuchar. Sí, pero algo... Graciela, ¿querés intervenir vos? Bueno, la Nada dejamos. más termino con algo. Terminá y la dejamos a Graciela. Sí, Vale. solo termino con algo. Entonces, bueno, todo eso me hacía entender que también el tema del cuerpo en Lacan, cuando él está hablando, no está hablando
del cuerpo, del organismo, Bueno, claro. ¿no? Del organismo. Y eso me parece que importa un montón, que cuando Lacan habla del cuerpo no habla del organismo y se ocupa de diferenciarlo todo el tiempo. Incluso uno se queda con el entendimiento que cuando habla del cuerpo, habla de un topos, ¿no? Incluso, bueno, hasta podríamos decir totalmente distinto ¿no? Por ahí todo eso está. Entonces, a veces esta necesidad de volver a traer el tema de la carne, ¿no? El tema de la carne vuelve a meter entonces sí la fenomenología y vuelve a meter la sensibilidad, ¿no? Los afectos, todo esto, y entonces como que se replantea una cuestión, pienso, porque el tema del cuerpo nos deja en una cuestión mucho más imaginaria, ¿no? Bueno, ya el mismo Marco decía, ¿no? Como en la tercera, ahí aparece el cuerpo en un lugar siempre imaginario, ¿no? O en un imaginario. Entonces eso... O sea, donde se podía llevar al cuerpo en un sentido, si se quiere, habitual, las cosquillas, eso que se siente, eso que perturba, esa conexión con el otro. Pero bueno, Graciela, vos Graciela tenías y algo para... Alicia. Graciela y después Alicia, Alicia. ahí Dale. la veo levantar la mano. Graciela. No tengo mucho que decir, realmente no. Pensaba que no, que la sustancia, o la usía, en Aristóteles por lo menos, en el capítulo 5 de la metafísica, no dice eso. No dice que la sustancia o la usía es la material. Sí habla de, después de las 4 causas, y cuando habla de la causa material, ahí aparece lo material. Pero la sustancia es lo que hace, o la usía es lo que hace a una cosa ser lo que es. Claro. Por eso también se la traduce como esencia. Es cierto que es una forma la sustancia, pero bueno, es como dice Eduardo, todo esto es demasiado teórico. A mí me parece que no se puede hablar de goce sin hablar de cuerpo, por supuesto. Graciela, ahí hay un punto de conexión entre todo lo que estamos hablando, que ya podría ser una especie de fundamento de esta noche. Sí el goce, entonces el cuerpo. Sí. Sí. Ponerlo, digamos, en articuladores, como solía usar Roberto Arari. Si el cuerpo, entonces, perdón, si el goce, entonces el cuerpo. Luego habría que debatir la qué es el pregunta cuerpo. es, como dice Patti, ¿de qué cuerpo hablamos? Ahí está. Del cuerpo tórico, de los agujeros erógenos del cuerpo, ¿de qué cuerpo? Del cuerpo imaginario, de lo real del cuerpo. Bien. Cada vez que uno, eso me pasa a mí, no sé si les pasa a todos los que estamos acá, pero cada vez que uno agarra una cosita en Lacan, lo que sé Lacan, en Freud, lo mismo, ¿eh? Porque tampoco podemos pensar en el goce sin pensar en más allá del principio del placer. Claro. Está ahí. Entonces ahí hay Pero cada vez que uno agarra una cosa, que no me digo una cosa para no decir concepto, un término, tiene tantas derivaciones que no se puede decir es esto. No, de acuerdo. Nunca se puede decir es esto. No. Por Bueno, lo menos a mí me cuesta mucho decir esto es esto. Y no, siempre es arborizado. A tal punto juega el cuerpo que cuando Freud introduce la noción de pulsión de muerte, el cuerpo de Freud está atravesado por el cáncer que está teniendo. Digamos, Freud siente en su cuerpo algo extraño a una organización. Yo trabajé un tiempo en el hospital de oncología y se pensaba a veces el cáncer como una desorganización del cuerpo, ya que el cáncer, el tumor, responde a otra lógica y hasta produce alteraciones en lo que sería la energía del cuerpo, como que el cáncer empieza a robar la energía al cuerpo y se produce un crecimiento celular loco. Esto que estoy diciendo, que lo he visto en el hospital, pero que también lo he leído en Deleuze, cuando da como ejemplo el cáncer, de otras formas de cuerpo, que obviamente uno diría, no quiero saber nada de eso, pero que está en juego eso. ¿De qué cuerpo? ¿Qué cuerpos? ¿Estará en plural el cuerpo? Estamos atravesados por mesetas de cuerpo, cuerpo del lenguaje, orificios, la piel, lo que Freud decía,
el cuerpo como una proyección, como una superficie. Es complejo. ¿Por qué me interesa? ¿Por qué me importa? Porque creo que la clínica, como decía antes Graciela, nos trae estos testimonios. Testimonios del cuerpo o de los cuerpos en análisis, tanto del analista como del analizante. Cuerpos que se perturban. Bien, Alicia, creo que estabas vos en la fila. ¿Dónde está Alicia? Arriba a la izquierda. Bueno, esto que dice Graciela, que cada cosita, o cada cosa, para no decir concepto, bueno, pasa lo mismo acá, en esta cocina. Cada intervención, cada presentación, va abriendo. Bueno, para complicar un poco más la cosa, yo recuerdo en un seminario acá en Buenos Aires de Guy Legoffé, era algo sobre el sentido, bueno, y él leía y varias veces nombraba o cuerpo o carne. La verdad que yo no, pero bastante, era muy diferente, ¿no? Pero yo no entendía bien qué pasaba. Entonces le pregunto por qué pasa eso en los comentarios, en la presentación. Y recuerdo que dijo esto, no sé si creo que lo recuerdo bien. Entonces dijo, porque la carne no tiene agujeros. Y relacionando esto con las confesiones, esto de Marco que nos quedó un poco sobre Ercolini Barbin, estas confesiones, digo, de estas reiteradas confesiones que hace Ercolini, yo las leía en su momento, las leía acompañada de los anormales, porque Foucault trabaja los hermafroditas y varios casos, ya en el 75, creo que es el 75, el Ercolini es del 78. Él viene trabajando y dice algo así como, en una clase de los anormales, que son los rudimentos, las primeras bases de la clínica de la sexualidad, dice. Bueno, y con esto, lo que le quería comentar a Marcos, que estas sensaciones que siente Ercolini, que sea cual fuera la anatomía, la siente como extrañas al cuerpo. Entonces, hoy, por ejemplo, si uno leyera otra vez las memorias, a lo mejor podríamos leerla en Confesiones de la carne, porque ¿con qué se encuentra el discurso de esa época? Se encontraba con un discurso religioso, con lo cual el dolor unido al pecado, y con un discurso médico de un trastorno corporal, con una operación. Entonces, en este contexto de época, ¿no? En estos dos discursos, hoy, bueno, creo que también Foucault, yo lo relaciono, no sé, porque hice un trabajo, que no hay un sexo verdadero, ¿no? Que no hay un sexo verdadero.
Y si hoy leemos a la luz no digo a la luz, pero por lo menos acompañado con Confesiones de la Carne, ¿no? ¿Qué diríamos también del goce? Porque ahí hay dolor, goce, cuerpo, placeres, ¿no? ¿Con qué vía de toda esta puntuación, esto que Marcos trajo y que uno intentamos ahí agarrar, ¿no? Bueno, no sé, un montón de cosas, esto quiero decir y por ahí. Da para seguir conversando, por supuesto. Creo que Jesús y Graciela. y Graciela de nuevo. Entonces Jesús y luego Graciela. No, digo, qué interesante esto, ¿no? De que la carne no tiene agujeros. ¿Sí? Esa diferencia que hace Guy entre carne y cuerpo me parece muy interesante. Yo quería nada más, a propósito de lo que decía Patricia, del cuerpo como, la sustancia como la materialidad, encontré una referencia muy interesante que hace Recanati en la sesión que acabo de comentar del seminario Ancor. Recanati dice, el todo, con mayúscula, el todo, es decir, algo que se sostiene todo solo, que no tiene necesidad de otra cosa y que es para la filosofía la sustancia, o aún la sustancia de las sustancias, es decir, el ser. Entonces, un filósofo nos dice que la sustancia es el ser. Más ontológico no puede ser, ¿no? Es decir, no está la materialidad ahí. Bueno, y me permitiría leer muy brevemente 2 de las 3 referencias que hace Lacan en Ancor al cuerpo como sustancia gozante. Es muy rápido esto. Dice en la tercera de las sesiones, gozar de un cuerpo que al otro, con mayúscula, lo simboliza y comporta quizás algo de una naturaleza como para establecer otra forma de sustancia, fíjense ustedes. La sustancia del cuerpo, a condición de que ella se defina solamente por lo que se goza, solamente propiedad del cuerpo vivo, sin duda, pero no sabemos lo que es ser viviente, sino solamente en cuanto que un cuerpo, eso se goza. Y más, caemos inmediatamente sobre esto, que no se goza más que por corporizarlo de manera significante. Un poco después, en esa misma sesión, dice lo siguiente y termino. El significante, visto por los motivos que tengo para ello, diré que el significante se sitúa en el nivel de la sustancia gozante. El significante se sitúa entonces en el nivel de la sustancia gozante, como siendo muy diferentemente de todo lo que voy a evocar en resonancia de la física aristotélica, muy diferente de la física aristotélica. El significante es la causa del goce. Sí, yo creo que nos podemos pasar como 20 años hablando de esto, ¿no? Creo que sí. Alguito de esto que dijiste, Jesús. Claro, porque Lacan estaba luchando contra una crítica muy fuerte que se le hacía, y era que había derivado el psicoanálisis hacia una metafísica. Y de hecho, una de las críticas que le hacían a Lacan era, andate con tu metafísica. Esto, por supuesto, de aquellos psicoanalistas más freudianos que entendían que la cuestión del cuerpo es más procesable desde otros discursos. Por ejemplo, habíamos mencionado, más allá del principio del placer, habíamos mencionado la pulsión de vida, la pulsión de muerte, cómo operaban, de tal manera que, por ejemplo, Freud piensa que la pulsión de muerte es aquello que busca lo inorgánico nuevamente. O sea que la pulsión de muerte, si busca algo, es volver a lo inorgánico. Claro. No, y la pulsión de vida, mantener la homeostasis. Entonces, la pulsión de vida, Freud tomaba un tal Bichat, que decía que la vida era el conjunto de fuerzas que resistían la muerte. Es interesantísimo, tenés razón, vamos a estar mucho tiempo. Ahora, la vida en sí misma no es tan fácil situarse de un lado o del otro tajantemente. Porque uno puede decir,
Sin embargo, es la vida la que goza. Entonces el goce tiene que ver con la vida. Creo que esta es, si se quiere, la dificultad cuando leemos Lacan. Quizás por eso hable de pulsión de muerte. Porque Lacan es tramposo. Hace trampa. Y lleva a veces a una interpretación. Entonces el goce es la muerte. No, pero si es la vida la que goza, es la vida el goce. Que es un poco lo que está aportando recién Jesús. Es ese cuerpo que goza, que ahí el tema del se goza, es impersonal. Se goza, pero ¿quién goza de ese cuerpo? No el yo. El yo lo padece. El cuando Lacan habla de la pulsión en el seminario de los conceptos, de los 4 conceptos, de los fundamentos del psicoanálisis, él dice que la pulsión se satisface. Y que todo el asunto está en ese se satisface, pero es impersonal. No es alguien, es algo. Y porque estoy por ir trabajando en un texto Por eso de el David. sa, ¿no? Eso. Por eso el sa. sa. Exactamente. Y ahí en ese seminario, Graciela, hay una llamadita a pie de página, la versión PAI 2, que Lacan cita el trop de mal, el penar en demasía. Es ese penar en demasía que, según en ese momento del seminario de Lacan, caracterizaba cierto penar neurótico, por lo menos allí tomando esta, digamos, cuestión Lacan. Pero fíjense lo complejo de lo que estamos hablando. Todo gracias a Marco Antonio, que tiró este tema, y que empieza a rebotar y a hacer conexiones. Freud, Lacan, hablábamos recién por lo bajo con Estela, Cuerpos sin órganos, Deleuze y Guattari, Foucault, estos muchachos que nos han dado, digamos, materia para nuestros encuentros. Y siempre como tocando algo de eso que toca nuestra clínica. ¿Qué analizante no padece de tener un cuerpo? Y no hemos nombrado algunas cuestiones. La vergüenza, la culpa. O sea, podemos meter más en esta cocina. No lo queríamos llamar cocina, pero bueno, Alicia dijo cocina, es cocina maquínica entonces. Ponemos la vergüenza es también un dique al gozo o al goce. La vergüenza frena, pero la vergüenza es en el cuerpo. ¿Cómo puede uno evitar ruborizarse? ¿Por qué tenemos vergüenza? La vergüenza de ser. ¿Cómo es posible que nos avergoncemos del cuerpo que portamos? ¿Por qué nos vestimos? ¿Por qué nos peinamos? Bueno, cedo la palabra a quien quiera tomarla. Marco Antonio. Lo mandamos. Bueno, a reserva de lo que vamos a trabajar en 1000 mesetas y el antiedipo, bueno, estoy muy interesado para ver cómo lo articulamos acá, ¿no? De lo que se ha venido mencionando, otro fragmentito que quería leer a propósito de lo que se dijo ahorita, es cuando Serrer menciona el goce es la retórica, el canto del cuerpo, canto que puede ser discordante. El goce imposible es el punto de fuga, la fuga de lo imposible, unión del lenguaje y el cuerpo. Es el cuerpo de la lengua. Yo insistí en el título de las fugas o las paradojas del goce justamente para no acotar en que es un solo goce, pero no puedo desconocer que sí me tomó mucho este asunto de leer sobre el goce mortífero y ligarlo con esta cuestión de cómo en ocasiones, pues en esto de la vida cotidiana o en la clínica, uno puede estar advertido de cómo está a punto de producirse la muerte de alguien, ¿sí? O de provocar la muerte de alguien. Por eso recordaba yo la película del Club de la Buena Estrella, no sé si recuerdan, no son unos personajes chinos o japoneses que el hombre le lleva a sus amantes a la casa, la mujer está ya muy fastidiada, tienen un bebecito, y que era el orgullo del hombre, su linaje, el primero, y hay un momento, una escena en donde, fastidiada ya por esta situación, lo está bañando, y de pronto ante uno que diríamos pérdida de sí, suelta al bebé en la tina y el bebé muere, ¿no? Ahogado. ¿Cómo en la clínica cotidiana o en la vida cotidiana escucho uno escenas en donde sobre esta cuestión del goce mortífero está muy a punto? Yo por eso la vez pasada, cuando yo presentaba el tema,
una de las cosas que se me ocurrieron es, no, pues ellos solo tienen en sus consultorios almas bellas, ¿no? Y nunca se encuentran con este tipo de personas, que no es nada más el asunto del maltrato, de, ay, ya me burlo X, no, sino en donde ya está en juego la vida de una persona. Y por eso tal vez yo tomé este sesgo que me jaló más del goce mortífero, no sin dejar de advertir esto otro que les digo que sería por trabajar toda esta derivación del goce otro, el goce fálico, pero que esta cuestión del goce mortífero me jaló pues hasta el punto de pensar en Herculina, que bueno, que en un momento dado incluso yo pensaba ahorita que comentaba Alicia que cuando la declaran hombre, bueno, hubiera podido asumirse como tal y pedir a Sara en matrimonio. Porque miren, por ejemplo, tomaba yo una de 15 citas en donde dice algo muy parecido a Herculina. En una noche en que ya se tiene que ir a dormir a su cuarto y está en la cama con Sara. Vencida finalmente por sus ruegos, me iba suavemente, pero no sin haberla antes estrechado contra mi pecho varias veces. Lo que sentía por Sara no era amistad, era una verdadera pasión. No la quería, la adoraba. Estas escenas se reproducían todos los días. Otro momento. A pesar de todos los esfuerzos, logré que se le escapara una sonrisa que le devolví cubriéndola de besos. Con mi gesto, su peinado se deshizo y sus cabellos al soltarse me inundaron los hombros y una parte del rostro. Apliqué sobre ellos mis labios ardientes. Estaba violentamente emocionada. En otro momento dice, Sara temía a su madre tanto como la respetaba. La idea de tener que enrojecer delante de ella le resultaba insoportable. Yo me imaginaba a veces la ira, el furor, la indignación de esa madre al conocer la deshonra de su hija. Y en circunstancias imprevisibles confieso que aún teniendo el momento, lo deseaba con todas mis fuerzas. Una vez llegado, nada podía oponerse a mi matrimonio con Sara. Pero cuántos amargos reproches hubiera tenido que soportar. Bueno, y yo decía, bueno, ¿y por qué no asume su deseo y se casa con Sara? Se va a París y se dice que la suicidan. Me parece que no la suicidan como sería el caso de Artaud. Me parece que otra cosa se pone ahí en juego. Hay un momento en que incluso en una página se menciona en el informe médico que tenía una forma de pene con cierta dimensión que le hubiera permitido coger, incluso hasta poder, con un X artificio médico, procrear y tener su relación con Sara. Bueno, esto a propósito de que queda como, que no me interesaba hacer una psicopatología de ellos, sino simplemente como tomado por este asunto, sí se jode a Sara, la madre, y los pone en evidencia en el pueblo. Marco Antonio, me parece que por ahí la diferencia que uno puede tener, no sé si lo demás verdad por mí, ¿no? Y diferencia en un sentido fértil, porque si pensáramos lo mismo, uno hablaría con uno en la computadora y punto. Me parece que la diferencia está, que no sé si el goce, en el sentido que vos lo tomás mortífero, tiene que ver con la muerte. Por eso decía, no es tan fácil ponerse de un lado que del otro, sino al contrario la agresividad, que tiene más que ver con el estadio del espejo. El estadio del espejo tiene, por lo menos en lo que yo he entendido de Lacan, un trasfondo muy agresivo, o él o yo. Está sostenido, es esa agresividad permanente que va para un lado o para el otro. Pero el goce podría tener defensores, podría venir un Nicolás de Cusa y escribir, por ejemplo, el elogio del goce. Habría que escribirlo, dejo un título por ahí. Y elogiar al goce, porque en el síntoma es lo que a mucha gente le permite vivir. Y en el síntoma hay goce, y de eso se agarra. Si no fuera porque hay un goce en el síntoma, si no fuera porque hay un goce como satisfacciones del padecer, no podría Freud pensar el síntoma como aquello que subroga lo reprimido y lo represor. Es un punto de apoyo. Si uno le sacara violentamente el síntoma a un paciente, no sé qué hace. Yo estoy de acuerdo, Eduardo. El problema es cuando se lleva a otros de paso, arrastrados en su síntoma, y la gente se pone a disposición de ello cuando no tiene Marco Antonio, pero es el goce esto. ¿Eso es el goce? No puede ser, por ejemplo, el deseo que produzca eso. Cuando, por ejemplo, Lacan cita de Alphonse Allais, un rajá que se aburre. No sé si recuerdas cómo era. Es un rajá que está aburrido
y de repente pasan los elefantes y él sigue aburrido, y como los guardias lo conocen, de repente van las bailarinas, y las bailarinas bailan, y él se sigue aburriendo, y cuando se están por ir, hay una bailarina que le llama la atención. Y el Rajá dice que se quede, que ella se quede. Y la bailarina, yo lo cuento horriblemente, esto está escrito muy lindo, lo pueden buscar en internet, y la bailarina baila y se va sacando todos los velos, y cada vez el Rajá se enciende un poco más, y pide un poco más, y pide por un poco más, y pide un poco más, hasta que ella está toda desnuda, y ya no sabe qué más sacarse. Y el Rajá sigue pidiendo más. Y entonces los guardias que lo entienden empiezan a despellejarla viva. Creo que hay un video de Robin Williams que le está bailando y va tirando, claro, va tirando pedazos de cuerpo hacia, claro, de carne. Ahora, ¿eso es el goce o eso es el deseo? Yo lo dejo ahí como para quizás debatirlo. ¿De qué se trata allí? ¿Es el rajá que lo que quiere es gozar o desea aquello que no puede tener y sigue buscando? No sé si es tan fácil tupacamarizar el psicoanálisis. Como que no sé si hay goce sino con deseo. Y no sé si hay deseo sino con amor y con angustia. Es como que está armado de una forma tal que funciona como el tren delantero de un auto. Va apoyado uno con otro, como si fueran vecindades. Bien. Sí. Graciela y Patricia, que ahora no, se hablan ustedes ya que hablan así medio como que piensan. Ay, no, es que cada cosa que dicen se me ocurren cosas. Claro, bueno. Por eso, arréglense ustedes, chicas. A ver, ¿quién habla primero? No, me interesó este asunto de la muerte del niño, las muertes de los niños que estudia Marcos, o que estudió, no sé si lo sigue haciendo. Recuerdo algunas cosas. Recuerdo que Alush, en su estudio sobre Margarita, dice que siempre que un niño muere hay una madre ausente. Que muere de un accidente, ¿no? Sí, pero Como que el eso lo caso toma la hermana. de Marguerite Duras, lo toma. Sí, pero como la hermana de Margarita, que muere quemada en el, como nosotros lo llamamos, hogar o chimenea. Entonces, hay una madre ausente, se puede tomar de varias formas. Hay algo que tiene que ver, que yo trabajé para hablar del feminismo, la mujer y el psicoanálisis en un lugar, va a salir publicado, que es Medea. Medea mata a sus hijos porque su marido se casa con la hija del rey. Y ella, para vengarse, mata a sus hijos. Entonces uno podría pensar, qué horror. Está bien, uno podría pensar, qué horror, es un horror matar a los hijos. Pero lo que pasa allí es que Medea, para mí, así lo leo yo en este momento, Medea en ese momento no es pura madre, es pura mujer. Lacan dice, la mujer se enloquece entre la madre y la mujer. Entonces, uno podría decir, como el mismo caso, ¿no? Se le estaba enojada porque el marido le traía mujeres y ella suelta al bebé o al chico en la bañera. Es como un grito de un cuerpo de mujer. Yo decía esto en ese trabajo respecto de, estábamos en plena discusión por el aborto, los celestes y los verdes, ¿no? Las celestes y las verdes, acá en la Argentina. Entonces yo decía que los celestes son los que, para los que no son argentinos, son los que se oponen se oponían a la legalización del aborto, ven en esos cuerpos de mujeres que clamaban por su libertad, ven solo cuerpos de madres. Y ven un hijo además, ¿no? Ven solo, en esos cuerpos femeninos hay solo madres. Y estas mujeres claman, como hacían las histéricas a quienes Freud escuchó,
claman, y ahí nace el psicoanálisis, nace de Freud escuchando a estas mujeres, claman por una verdad, entre comillas, de su cuerpo de mujer. ¿No? Entonces, esta división entre el cuerpo en la mujer, de madre y mujer, a veces, porque hay otras muertes de niños y asesinatos de las madres, pero a veces tienen que ver con esta división que muy complicada para una mujer, que es que en el mismo cuerpo se alojan dos funciones, podríamos decir, la madre y la mujer. Eso quería decir. Esto decía, cuando veamos Marco Antonio, algo en 1000 mesetas, cita a William Burroughs. Y Burroughs dice que el cuerpo humano es de una escandalosa ineficiencia. Y verdaderamente que a veces se produce esto, porque no solo en esto que citaba recién Graciela, el cuerpo mujer, el cuerpo madre, también ocurre con los órganos. El hombre tiene, también la mujer, por citar al hombre que me es más cercano, quizás creo, el hombre tiene pito, pero también tiene pija. Pero entonces en un mismo órgano es como que la naturaleza ahorrara y le va dando, digamos, funciones distintas. Perdón, ¿qué diferencia hay entre el pito y la pija? Y con el pito haces pis y con la pija coges. Para poder ponerlo. Para mí yo lo llamaba igual. Bueno, no, es el virus, Graciela, pero no. En Argentina existe esta Como dicen diferencia los chicos, la particular. nena tiene dos agujeritos que diferencian una cosa de la otra. Claro, digamos, como que Distinto. se van juntando estas, en un mismo cuerpo, más de una función. Con lo cual vemos que tampoco podríamos hablar de un cuerpo. Deberíamos pasarlo al plural. Los cuerpos que nos habitan. Creo que Marco Antonio citó a Artaud. Artaud dice que de sus poros salen como cabezas, estallan. Él dice que el cuerpo está hirviendo. Y es un cuerpo que hierve. Es un cuerpo bullente, que me parece excede a la organización que pretende contenerlo. Como que se le fuera yendo por los costados, como si se derramara. Por eso la palabra sustancia me interesaba y por eso le preguntaba a Patricia. Bueno, pero ¿qué es sustancia? ¿Qué es esta sustancia? ¿Cómo la podemos pensar? ¿Es materia? Y si quieren complicar más la noche, en Deleuze y Guattari no hay diferencia pensamiento y cuerpo. Es todo material. Pensamiento material, cuerpo material. Digamos que habría cero trascendencia porque es todo inmanencia. Eduardo, me interesa hacer otro comentario nada más para ¿No? dejarlo a propósito del tema. Hace ya varios... Marco, digo para que sepan que los vimos, que Patricia había quedado por decir algo y Ariel también, ¿sí? Bien. Ariel, ya te vimos, ¿sí? Ok. Ahí está. Marco Antonio. Dale. No, me espero a que participen. Ah, bueno, entonces, Patricia. Sí. Patricia, ¿querías decir algo? Y Ariel. Sí, quiero decir algo a propósito de lo que ha relatado Marco, porque desde que presentó, yo me quedé realmente tomada por estas cuestiones que sí vivimos en este país no es que en la Argentina no la haya, pero en México es algo muy inquietante y que es el tema no solo de los feminicidios, sino de los trozaderos de los cuerpos, ¿no? Y bueno, yo no dejaba de no escuchar parte de lo que él estaba presentando a propósito de eso, y no precisamente almas bellas, como decías, ¿no? Sino más me quedé con eso, y justamente en la reunión pasada, cuando iba leyendo Eduardo con Estela, apareció una palabra y yo en un momento pensaba que en este momento nos era, así lo pensé, en tu trabajo quizá nos iluminaría mucho más o nos daría mucho más pistas. Una palabra que apareció en lo que se leyó, que era el tema de la crueldad. ¿No? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan, no? Que apareció el tema de la crueldad. Y entonces me acordé, y lo digo en la crueldad, porque ya hasta decir goce me parece suave en lo que vivimos
y en los horrores que se nos provoca, no nada más escuchar las cosas que escuchamos. Bueno, este señor de las 30 mujeres que recién después de 20 años lo acaban de apresar, bueno, esas cosas que son horrorosas, decir goce ya me parece hasta dulce, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama así profundamente o me inquieta mucho es cómo esta agresividad y esta violencia se ha llevado más allá. Y entonces escuchaba que el tema de la crueldad me daba como más pistas, ¿no? Por lo pronto, así lo escuché en la reunión, pensando en tu trabajo, la reunión pasada. Y justamente en ese texto de El Antiedipo, más adelante, el tema de la crueldad aparece más crudamente, ¿no? Eso es lo que quería decir. Bueno, y un comentario nada más con el tema cuando yo decía el tema de la sustancia, sí pensaba, y dije algo de la filosofía, pues porque ya se había introducido el tema de Descartes, todo esto, pero sí pienso que, entre otras cuestiones, está, como decía Graciela, el tema de la forma, de los cambios, ¿no? Que se dan en la sustancia, y que lo que pensaba justamente está más en el sentido de pensar que con Lacan, y esto ya lo había dicho en otro momento, uno puede como avanzar más bien escuchando que el cuerpo se tiene, no se es, ¿no? No es del ser. Es decir, que él mismo, con el mismo Descartes, ha separado este tema justamente de las sustancias, ¿no? Y que la lectura que hace Lacan de Descartes es justamente el que el sujeto solo se produce, ¿no? Solo es un efecto, ¿no? Entonces, de ahí que quita el tema de la sustancia pensante o la sustancia del ser, ¿no? Digamos, del cogito ergo sum, ¿no? Del soy, ¿no? Porque solo es como efecto, pero cuando dice sustancia gozante, ¿no? Que la única sustancia, si hay sustancia, sería la del cuerpo, es así como la leo, ahí no se produce, ¿no? En el sentido de que también el goce sería justo producido por discurso, ¿no? Eso, que es lo que un poco leías, ¿no? Con el tema del significante, no podríamos pensar el goce sin el significante en un cierto momento o a partir de un cierto momento con Lacan, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería decir ya. Ariel. Es interesante cómo terminamos siempre hablando de filosofía, ¿no? Porque psicoanálisis, ¿no? Vinimos a hablar de psicoanálisis, pero psico nos lleva a Aristóteles, ¿no? Y a la sustancia, así que, y podemos pensar en las 10 teorías del alma, ¿no? Un alma nutritiva, entonces la planta no puede pensar o desplazarse, después viene el alma sensitiva y como esta cúspide de la razón, y pensando, ¿no? En el atomismo que plantea Aristóteles. Y por otro lado, el análisis, el psicoanálisis, el análisis que nos remite directamente a Descartes, ¿no? Y que estamos hablando de la cosa pensante, la cosa extensa, con dos lógicas diferentes, ¿no? Se plantea un dualismo, hay una lógica para eso que piensa, que no tiene un lugar en el cuerpo, y toda esa otra lógica del cuerpo, es el dualismo cartesiano, ¿no? Entonces, por ahí vemos toda una constitución de las ciencias en general, de la psicología cuando pretende ser ciencia experimental, positivismo, etcétera, ¿no? Y justamente hablar del goce es algo que excede todas estas cosas, ¿no? Tendríamos que hablar de la cosa gozante, o el alma gozante, o esta cuestión de la pulsión, o el cuerpo sin órgano, o sin ir más lejos, lo último del significante también, ¿no? Entonces, hasta ese mismo nombre que decimos, vamos a decir haciendo una burrada, somos psicoanalistas, vamos a hablar de psicoanálisis, vamos a hablar del goce. Y la misma palabra psicoanálisis ya es la que nos empieza a hacer agua, porque el goce no lo vamos a tomar ni en un dualismo, ni en la sustancia, ni en
en estas teorías de las almas, porque no habría un alma que pueda remitir al goce, y bueno, y ahí es donde entra la topología, algo que me excede totalmente, no soy un estudioso de la topología, o esta cuestión del cuerpo sin órgano, o las máquinas deseantes, donde, bueno, sí, todo es como material, y no habría intensidades, ¿no? Un goce peligroso, quizás podemos pensar, ¿no? Y bueno, y el tema también del deseo del goce que excedería a la etimología de lo cual nos estamos convocando, que es el psicoanálisis, ¿no? Volvemos a hablar de la sustancia, de Descartes, etcétera, como un punto ineludible que es no sé si las categorías, las palabras, los conceptos, las herramientas que Ariel, tenemos para Ariel, adentrarnos en este tema. yo Perdón, sí. recuerdo, vos estabas en Córdoba cuando Alush, en el Teatro de la Comedia, empezó a cambiarle el nombre al psicoanálisis. Del psicoanálisis, el ejercicio espiritual, Psicoanálisis, análisis. esquizoanálisis y Empezó demás. a dar unas vueltas ahí, y hubo gente que se levantó y se fue horrorizada, que cómo cambiarle el nombre al psicoanálisis, que ya era una especie de trademark, de marca registrada, que permitía tener un campo preciso. Pero es cierto esto que me parece cierto, ¿no? Me parece que tiene un buen efecto, cierto respecto del efecto, de lo que decís. El mismo nombre de psicoanálisis es un problema. O sea, que pasamos de un problema a otro problema, a otro problema y a otro problema, que es la dificultad de pensar. Que en Freud, y estoy freudiano como verán, era proceso primario y proceso secundario. Lo que ocurría en el proceso secundario no es una lengua que pueda ser entendida con el proceso secundario. ¿Qué? No es posible el pasaje. Claro, no es posible el pasaje. Entonces las intensidades como tales no pueden ser descriptas. El froti, como dice Lacan, del cuerpo. ¿Cómo dice uno lo que le está pasando? Tengo cosquillas, tengo no sé qué en el estómago, me pasa esto. ¿Qué palabra se le pone? Si justamente ese goce no puede tener palabra. Mi abuela decía, no me hallo. Bueno, no me hallo, ¿no? Cosa de ella, no me hallo. Que son estos temas que me parecen interesantísimos, por cómo van complejizando. Que claro que no nos va a alcanzar la vida, pero es interesante justamente pensar que entonces el psicoanálisis no está escrito en acero inoxidable, es decir, como que no se oxidaría nunca, que siempre tendría una suerte de postulado que siempre será igual. Cuando todo el tiempo vamos viendo que no hay nada que cierre completamente. Que en Freud, primera tópica, segunda tópica, que la noción del ello, que pasamos a Lacan, que está ahí del espejo, que los conceptos fundamentales, que se acaba el periodo de la discursividad y los nudos, que esto, que lo otro, que Deleuze y Guattari para quienes nos gusta esa lectura, y seguramente habrá más, porque evidentemente comprender la vida nos es imposible. Freud decía que tendría que venir de otro planeta para poder entender al ser humano, porque el problema que él tenía es que él también es un ser humano. Entonces es muy difícil hablar desde el ser humano respecto del ser humano. Tenemos ideologías, pensamientos, estamos tomados por aquello mismo que estamos diciendo. Cada quien de nosotros tiene un cuerpo conectado con otros cuerpos, si lo queremos pensar como máquinas, máquinas conectadas con máquinas, que a su vez están conectadas con una mecanosfera, un planeta que en sí mismo es sustancia gozante. Entonces es tan difícil, ¿no?, de poder comprender. ¿El síntoma es individual o es social? ¿O es una mezcla? ¿Es mi síntoma o es el síntoma lo que me irrumpe? Es social, es social. A mí me gusta más Lo social, dijo pero ¿quién lo dijo? ¿Qué te gusta más? Social. No, es social, sí. Sí, pero Claro, articulado Lacan. singularmente. Sí, claro, pero cuando Lacan dice, digo síntoma, la manera de lo que no anda, que dice que en el mismo sentido, mi amor fue el síntoma social de Marx, ahí es social, El como la subtítulo, locura social. claro, el subtítulo del antedipo, capitalismo y esquizofrenia. Y subtítulo que se mantiene tanto en Antiedipo como en Mil Mesetas. Está ahí. ¿Quién? Ah, perdón. Erika.
Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pues me pregunto muchas cosas, ¿no? Igual así como ahorita, bueno, no iba a decir esto, pero recuperando lo que dice Eduardo, que Alush plantea otras, digamos, propuestas de cómo nombrar el psicoanálisis, en un seminario que nos dio Sara Basallo, que igual escandalizaron a algunos psicoanalistas, ella planteaba, ¿no? Que no nos claváramos en el asunto de los goces, ¿no? Que eso está pensado desde Lacan y que Lacan también va y viene y que entonces deberíamos de pensarlo también y recrear ese asunto de los goces, ¿no? A mí se me quedó eso. Pero bueno, nada más lo pongo ahí sobre la mesa. Hace rato Patricia planteaba el asunto de los feminicidios, ¿no? Y decía, bueno, la categoría crueldad. Yo no estuve en la sesión pasada, pero yo me pregunto desde allí que también en la crueldad se juega el goce. O sea, no nos podemos, creo yo, no nos podemos desprender del goce, ¿no? Tenía una analizante que comenta en una sesión y dice que se atrevió a cortar los frenos del coche donde iba el exmarido, aún yendo su hija en el carro, ¿no? Entonces, creo que ahí se está jugando porque me hizo pensar en eso, o sea, me hizo regresar hace, no sé, 3 años, la crueldad y el goce, pero no sé, me pongo a pensar en esas situaciones. Ahora también, regresando a Deleuze, a Guattari, el goce, ¿no? También es creado por la cuestión postcapitalista, ¿no? También hay un goce que se crea, ¿no? Y que está en el asunto quizá del imaginario, tendríamos ahí que pensarle, pero es a lo mejor yo hago algunos artículos y es donde yo ahí lo relaciono, cuando decía Alicia con Foucault, bueno, yo lo relaciono con la pospolítica, el poscapitalismo, ahí hay un juego, un goce, perdón, que también se está jugando, ¿no? Era lo que quería comentar, gracias. No, gracias a vos. Y no hemos hablado todavía, y ya es tarde para hacerlo, pero lo tiro ahí a la mesa, del objeto pequeño a. Claro, porque es toda una dificultad, pero ¿cómo pensar el goce si no también a partir del objeto A? Ese pasaje del falo al objeto A, ¿agrega o quita? Hay un libro maravilloso de Guy Le Goffet sobre el objeto A, donde él hace todo un recorrido a partir de unos seminarios que él ha hecho sobre el objeto A, que son maravillosos, que también permitirían esclarecer y oscurecer al mismo tiempo, ¿no? Porque siempre es ambiguo. Lo que entiendo se me pierde, aquello que quiero saber no lo era, lo que pensé que no sabía podía ser. En esta cuestión de cierta ambigüedad de estas cosas que, como decíamos, nos exceden. Y esto de que no quedarnos clavados al goce. No, por supuesto, pero que nos clava el goce. Es el goce el que nos clava. No sé si hay alguien más que quiera decir. Jesús. Tenemos dos. Voy a comentar algo. Marco. Marco. Sí, es verdad. Sí, lo que iba a comentar a propósito de lo que dice Erika es cómo una mujer que es maltratada, bueno, puede ir a hacer una denuncia, un joven puede hacer una denuncia, pero en el caso de un bebé o de una persona de edad avanzada que ya tiene deficiencia es difícil. En esta investigación que ya fue hace varios años, la mayoría de las muertes en los bebés era por sofocamiento y muchos atropellamientos de niños de 1 año y medio en el garage de la casa de los padres, ¿no? Este médico que me pasó los datos del servicio médico forense era también jefe del servicio de urgencias en el Hospital General. Dice, si esto vemos con los bebés, dice, no tienen ni idea de lo que pasa con el adulto mayor, de cómo son maltratados, de los que llegan al servicio médico forense y de los que llegan al hospital. Por eso, esto a propósito de la crueldad y el goce. Hasta me acordé de una canción muy chistosa que hubo en México hace muchos años, que era El Último Beso. Seguramente la recordarán porque es muy chistoso porque dice, íbamos los dos al anochecer, yo manejaba, no podía ver, había un letrero de precaución, había un letrero de desviación el cual pasamos sin precaución. El caso es que iba más de 100, quiso frenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. Al despertar hacia el carro corrí, aún con vida la pude hallar. Al verme lloró, me dijo, amor, allá te espero donde está Dios. Es que cuando sucede algo de este tipo siempre dice,
¿por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué a mí? Pero bueno, en este asunto de la muerte de alguien que es atropellado de edad avanzada, de un pequeñito que muere por sofocamiento o atropellado, esto que se atribuye a Dios, bueno, ¿qué tiene que ver a propósito de lo que decía ahorita Patricia y Erika con la crueldad y el goce? Por eso me llamó el tema, pero insisto, sé que hay que trabajar toda esta cuestión que viene en la parte final de la enseñanza de Lacan, y bueno, y ahora lo que vamos a revisar del Antiedipo, ¿no? Bueno, recién Marco Antonio mostró un poco sus dotes de cantante. Jesús quedaba ahí. ¿No? Jesús. Bueno, nada más para aumentar la lista de cosas que no hemos hablado sobre el goce, y que me hizo acordar de esto, una cosa que mencionó Ariel sobre la topología y lo último que mencionaste, Eduardo, sobre las posibles, lo pongo en plural, las posibles relaciones entre el goce y el objeto A. Pues aumentamos la lista de pendientes para trabajar otro año más. El último nudo borromeano de Lacan, ¿no? Que aparece en RCI, la última construcción borromeana, en donde aparece ya no solo simbólico, imaginario, real, ni objeto A en la intersección de los tres registros, sino la angustia, la inhibición, el síntoma, el sentido, el goce del otro, el goce fálico. Es decir, hay una relación entre goce del otro, están pegados, están cerca, comparten un espacio, y también el goce fálico con el objeto A. Ese es otro pequeño temita que está pendiente también en la lista, si lo agregan, por favor. Vamos a dedicar un encuentro al objeto A, que el pequeño no tiene nada. No, quiero decir que hay ese recurso a la topología, ¿no? Para tratar de dar cuenta de esas relaciones. Que hay que trabajarlo, sí. Que no es sencillo tampoco, pero que está ese recurso de la topología nodal para poder intentar dar cuenta de esa vecindad que hay en el esquema entre el goce fálico, el goce del otro y el objeto A. Tomado a la lista, digamos. Les confieso que no sabía cómo iba a salir este encuentro, porque es la primera vez que trabajamos, digamos, sin ningún tipo de invitado, pero la verdad que me pareció que, y sin lectura, digamos, estar con un texto leyendo, me pareció bárbaro lo que se va construyendo. Así que espero que podamos tener más miércoles de esta naturaleza. Escuchamos sugerencias. Escuchamos sugerencias. Yo propongo una que tenga que ver con el objeto pequeño A, que me parece interesante también para poder ver qué pensamos, qué efecto tiene, qué implica que esté en lugar de la gente para ese discurso del psicoanálisis, qué desterritorializa al ponerlo allí, y por qué es necesario o no hablar de objeto pequeño A. Es la invención de Lacan. ¿Por qué decimos que Lacan inventó esto? Es la hostia, ¿te acuerdas que dijo? Es la hostia, el seminario 10. Seminario de la angustia. Angustia, sí. Le doy la hostia a mis alumnos, a ver qué pueden hacer con ella, ¿no? Y ese contenido que decía Jesús, ¿no? Ese contenido religioso sin religiosidad. Porque es un contenido religioso por la hostia. Y sin embargo, ¿qué tiene que ver el psicoanálisis con lo religioso? Ese contenido religioso Perdón, cristiano escuché bien. está en muchos lugares. Ese contenido religioso cristiano está en muchos lugares de Lacan. Sí, sí. La hostia colocada en el corazón del borromeano. ¿Por qué le llama a ese lugar donde va a colocar el objeto A en el borromeano? Lo llama el corazón del nudo borromeano. Entonces, también está esa dimensión de religiosidad en la Trinidad. La Trinidad, la hostia y la herejía del borromeano. Bueno, el RSI. El RSI. Claro. Bueno. Ese objeto hostia que pertenece y que comparte con los tres registros. ¿Sí? ¿No? Es el único que no queda afuera de los que no está separado, forfluido, existente a los tres registros. Está en la intersección de los tres.
Exacto, el En agujero la de intersección de los tres comparte registros. tres. Y por eso le llama el corazón. Por eso. Para discutir sin discutir. Pero luego va a decir que es un objeto ectópico. El libro de Gilles Goffey, que vengo trabajando, luego se sale del nudo del objeto. Ya no está más en la intersección. Es un objeto complicado. Un objeto complicado. Pero bueno, no sé si no les parece ya es momento de concluir. Y propongo que haya otros miércoles que podamos debatir, como lo hemos logrado hoy, escuchándonos, dejando que el otro hable, y que me parece que como propuesta ha salido muy interesante. De hecho, ha habido mucha gente y creo que cada quien pudo decir lo que tenía ganas de decir. Que no se va a agotar, porque finalmente cada quien va a responder sus propias preguntas. Pero que nutre, pero que da aire fresco, y que permite para mí algo muy importante, que los conceptos del psicoanálisis no sean conceptos zombies, o sea, que no sean cantineras que se repiten y que se van fatigando a sí mismos, que puedan ser inyectados de nuevo aire. Así que, no sé, Tensionables, si algo ¿no? más querés decir vos. No, esto de los conceptos tensionables, así como el placer busca su satisfacción y el goce tensiona, bueno, tensionamos los conceptos. Intensificar, como decía. Bueno, sí, también. Claro. La semana que viene seguimos con la lectura, hacemos otro miércoles de lectura, y la otra semana está Graciela, que no me acuerdo, Graciela, cómo era del amor. Pero lo puede decir Graciela. Dale, Grace. Del amor Lacan a las dos analíticas del sexo. Ahí está. Ese miércoles que viene, no, el otro, en 15 días, ¿sí? Y después el sábado siguiente está... 19 está Gerard Gaillard desde Tours, de Francia, que va a hablar también de, digamos, los efectos de la lectura del Antiedipo en su trabajo, entre comillas, por favor, de psiquiatra en el hospital. Así que bueno, nos esperamos los próximos miércoles. Buenas noches y seguiremos conversando en estos días. Buenas noches. Chao, buenas Gracias, noches. Eduardo. Y Cuídense, Estela. cuídense Chao. mucho. Chao, Buenas gracias a ustedes. noches. Besos, Chao. chao. Chao.